Hola gente de YouTube, aquí Men Macho en un nuevo video para el canal. La historia no es mía, todos los derechos al creador que estará en la descripción. Sin más empezamos. Aquí vamos. Adam Azrael bajó lentamente su brazo, la lanza del juicio temblando entre sus dedos ennegrecidos por la corrupción. Su mirada, normalmente impasible, comenzó a vacilar mientras observaba a Ro no como el ente grotesco que era ahora, sino como el recuerdo de Eva encarnado en una mentira perfectamente construida. Su voz, era tan familiar, tan dulce, tan tentadora. «Déjame ayudarte, Adam», susurró Ro, acercándose con lentitud. «Podemos terminar esto. Solo tú y yo. Azrael ya no te pertenece. Nunca lo hizo». «¿Mientes?», gruñó Adam Azrael con una voz quebrada, como si dos seres hablasen al mismo tiempo, uno agotado y el otro colérico. «Tu forma es un eco, un disfraz. No eres ella». Ro sonrió, ladeando la cabeza con un gesto perturbadoramente tierno. Su piel, oscura como la noche sin luna, se agrietaba por momentos, dejando escapar destellos rojos como lava contenida. Su forma humana se sostenía apenas, como una obra maestra a punto de colapsar. «Tal vez no soy Eva», confesó Ro, y por primera vez, su voz adquirió una firmeza sin disfraz. «Pero ella nunca te amó como yo. Yo te observé desde el origen, desde antes de que supieras lo que era la vida. Yo te vi, solo, condenado a llevar el peso de la humanidad. Y mientras todos te abandonaban, yo permanecí, siendo tu sombra». Adam Azrael sintió cómo el suelo del anillo del orgullo crujía a sus pies. La esencia del pecado latía como un corazón negro bajo su presencia, reaccionando a las emociones que brotaban de su interior. Lucifer, sangrando y silencioso, observaba la escena con una mezcla de horror y burla. Ni siquiera él había previsto esto. «Estás contaminada, incluso más que yo», espetó Azrael desde dentro, su voz reverberando en el pecho de Adam. «No confíes en esa aberración. Quiere usar tu alma, no restaurarla». Pero Ro no se inmutó. Al contrario, dio un paso más, alargando una mano casi humana. De su pecho, dos luces comenzaron a brillar. Eran almas. Una resplandecía como el sol naciente, pura y firme. La otra, igual de intensa, pero distinta, más suave, melancólica. Eran Adam y Eva. Ambas estaban cautivas, girando lentamente dentro de ella, como prisioneras de un corazón corrupto. Pero una brillaba con más fuerza. El alma de Adam. ¿No es eso lo que tú también hiciste, Azrael? ¿Usar su cuerpo como recipiente de tu venganza? Yo no vine a mentirle, vine a ofrecerle una elección. Dijo Ro, elevando la luz más intensa entre sus manos. Yo le vi, cuando nadie más lo hizo. ¿Y tú? Solo viste un medio para destruir a Lucifer. Un silencio brutal se extendió por el campo de batalla. Adam Azrael respiró con dificultad. En su interior, dos voluntades colisionaban, luchando por cada pensamiento, cada latido. Y entonces, una grieta. Un destello. Las almas cautivas comenzaron a vibrar dentro de Ro, reaccionando a la presión del momento. Pero ninguna podía escapar. Estaban atrapadas. Solo Ro tenía el poder de liberarlas. Solo si él aceptaba su trato. Y entonces, desde lo más profundo del pecho corrupto, una voz rompió el silencio con una fuerza que desgarró el aire mismo. «Basta. El grito no fue solo un rechazo. Fue un lamento ancestral, un rugido de dolor contenido por eras. Era el clamor de un niño obligado a convertirse en símbolo, de un hombre convertido en arma, de un alma desgarrada entre dioses, ángeles y monstruos. No quiero ser un arma más». Tronó con eco desgarrador, como si su voz atravesara cada círculo del infierno, cada dimensión, cada recuerdo que alguna vez tuvo. La tierra tembló. El cielo se fracturó. El mismísimo infierno pareció contener la respiración. El cuerpo cayó de rodillas. De su interior, un alarido de agonía distorsionó la realidad, quebrando la tela misma del plano como si la existencia ya no pudiera sostener tanto dolor. Y los portales comenzaron a abrirse. Uno a uno, surcos de luz y sombra rasgaron el aire alrededor del primer círculo. Vórtices interdimensionales donde otras versiones de Adam, de distintas líneas, mundos y tiempos, observaban. 7. Ro se estremeció. «Adam, acepta mi trato», gritó, ahora con desesperación, perdiendo el control de su forma, revelando raíces oscuras, como de un árbol primigenio, que se arrastraban por el suelo como serpientes. «Estás incompleto sin ella, sin ti. Solo yo puedo devolvértelo». Pero ya era tarde. El cuerpo de Adam emana vapor y calor como ninguna llama del infierno. El calor que brotaba del cuerpo de Adam Azrael ya no era solo una manifestación emocional. Era un juicio.
El suelo del anillo del orgullo, antes firme y orgulloso, comenzó a derretirse bajo sus rodillas, volviéndose una mezcla de obsidiana líquida y sangre evaporada. Las estatuas infernales que decoraban los bordes del círculo crujieron, quebrándose por la presión. Algunas estallaban en 1000 fragmentos, otras simplemente se deshacían como ceniza en el viento ardiente. El aire se volvió insoportable. Incluso los demonios más antiguos que aún rondaban los bordes de la batalla retrocedieron, incapaces de soportar la densidad de aquella energía. Lucifer, aún herido, se incorporó con dificultad, llevándose una mano al pecho. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro eterno. ¿Qué estás liberando?, murmuró, más para sí que para nadie. Las raíces de Ro se contrajeron, replegándose como si temieran ser tocadas por esa llama invisible. Su forma, cada vez más inestable, temblaba ante el aura de un ser que ya no era ni completamente humano, ni divino, ni demoníaco. Una tormenta silenciosa se formó sobre ellos, cargada de relámpagos negros y resplandores dorados. Caían fragmentos de realidad, pequeñas gotas de memoria, de tiempo roto. Adam, aún arrodillado, parecía ajeno a todo. Pero su presencia lo transformaba todo. El infierno no solo lo temía, lo reconocía. Adam Azrael temblaba. Pero no por miedo. Dentro de él, el conflicto había alcanzado su punto máximo. El alma rota de Adam, la presencia invasora de Azrael, y el eco de un cuerpo milenario que ya no quería ser silenciado. Entonces, el cuerpo habló. Una voz profunda, antigua, nacida no del alma ni del ángel, sino de la propia materia que había soportado siglos de guerras, castigos y gloria. Una voz de piedra, fuego y tiempo. No más, retumbó desde lo más profundo. He servido. He obedecido. He sido invadido. Un espasmo recorrió el cuerpo. Una onda de calor, como un rugido silencioso, hizo temblar el aire. En un último gesto de poder, Azrael fue expulsado, arrojado como una sombra fulminante desde el pecho ardiente de su huésped. El cuerpo lo escupió como si nunca le hubiera pertenecido. Azrael cayó de rodillas, boqueando, debilitado, sin forma clara. Por primera vez, impotente. Y entonces, el cuerpo, Adam, se alzó solo. Vivo. Consciente. Una voluntad nacida del mismo dolor que lo forjó. Ni ángeles. Ni demonios. Ni cielos ni infiernos. Su voz crepitaba como el metal incandescente. No seré portador de nadie más. No obedeceré a nadie más. Uno desde las sombras donde Ro mantenía el alma de Adán cautiva, una luz empezó a crecer. Suave, al principio. Pero luego, brillante. Palpitante. Como un corazón que recordaba cómo latir. El alma de Adán brillaba cada vez más, como si respondiera al grito de su propio cuerpo, reclamando unidad. Ro, alarmada, intentó contenerla. Las venas oscuras que la rodeaban se tensaron, pero la luz comenzó a filtrarse entre las rendijas, iluminando grietas que jamás debieron abrirse. Ella dio un paso hacia adelante, desesperada. Aún puedes tenerlo todo. La verdad, el alma. Solo acepta el trato, Adam, acepta mi trato, pero fue entonces cuando Adam la tomó del cuello, levantándola como si fuera aire. Su calor se desató sin control, abrasando su piel oscura, arrancando de ella trozos de mentira y esencia corrupta. He sido un recipiente. Gruñó mientras Ro se retorcía entre sus dedos. Un experimento. Un medio. Pero ya no. Su cuerpo ardía como el sol. El suelo bajo sus pies se fragmentaba, la realidad se ondulaba a su alrededor. No eres mi destino. No eres mi guía. Y no eres quien me define. El cuerpo de Adán, por primera vez, se había declarado libre. Y el alma de Adán, aún cautiva, comenzaba a responder. Su luz, dentro de la prisión oscura, comenzaba a quemar las sombras que la contenían. Poco a poco, cada destello era un grito. Un llamado. Un reencuentro inminente. El aire se llenó con un grito desgarrador. Un sonido que atravesó la tormenta interna de Adam, como un filo cortando la oscuridad, una llamada clara entre el caos de su existencia. Adam. La voz era suave, pero cargada de una desesperación que desbordaba los límites del tiempo. Era Emily, la portadora de la felicidad. Un serafín que había sido su faro en medio de la tormenta, la que había llevado alegría al cielo en su nombre, a pesar de las sombras que rodeaban a Adam. Ella había sido testigo de su sufrimiento, y aún así, no había dado la espalda, siempre allí, ofreciendo lo que podía para mitigar la oscuridad de su alma. A veces, una sonrisa, otras, solo su presencia. Adam se detuvo, su respiración tornándose pesada, como si de repente, todo el peso de su existencia se colapsara sobre él.
En medio de su furia y su renacimiento, aquellas palabras, Adam, trajeron consigo recuerdos, no de guerra ni de dolor, sino de calidez. Recibió una inundación de imágenes. Emily a su lado, en los momentos más vulnerables de su vida, cuando los golpes de milenios lo dejaron casi muerto. Ella era la que lo sanaba, la que lo sostenía, la que de alguna manera había traído un poco de paz a su mundo roto. A pesar de que el tiempo con ella había sido corto, Emily se había convertido en un refugio en medio de su tormenta interminable. Adam cerró los ojos, la energía de su cuerpo fluctuando. La furia interna que había explotado como un volcán comenzó a calmarse un poco. Pero el calor que emanaba de su ser seguía siendo abrasador, un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que ya no era. Los recuerdos de sus momentos con Emily eran como un bálsamo sobre su alma desgarrada, tan breves, pero tan profundos. La calidez de su compañía ahora resonaba dentro de él, un anhelo profundo que se cruzaba con su nuevo ser, un ser que ya no obedecía ni se dejaba arrastrar por las sombras. Al ver que Adam vacilaba, apretó los dientes. El control sobre el alma de Adam se estaba desmoronando. Algo dentro de él se había despertado, algo más poderoso que sus propios deseos oscuros. Adam, con el rostro tenso, empezó a caminar lentamente hacia el centro del campo de batalla, donde los portales seguían abriéndose. El grito de Emily resonaba, no solo en sus oídos, sino en cada rincón de su ser. Adam. Esa era la única verdad que aún tenía peso en su vida. Y en ese momento, por un segundo, Adam fue solo eso. Un hombre, un ser mortal, que había vivido más de lo que podía recordar, pero que aún tenía la capacidad de sentir, de amar y, ahora, de elegir. A medida que Adam avanzaba, el calor de su cuerpo comenzó a disminuir lentamente, como si una fuerza invisible estuviera apagando las llamas que lo consumían. La voz de Emily, tan familiar, tan cercana, resonaba con claridad en su mente, y con cada palabra, la luz abrasadora de su alma también empezaba a suavizarse, tornando su resplandor menos cegador, más equilibrado. La luz interna de Adam, que antes había sido una explosión incandescente de furia y desesperación, se convertía poco a poco en una presencia tranquila, pacífica, como el sol declinando al final de un largo día. La calidez de la voz de Emily, su presencia reconociendo el dolor y el sufrimiento de Adam, ofrecía la paz que su cuerpo, agotado y corrompido por milenios de lucha, nunca había conocido. La compasión que ella había mostrado en su vida le llegaba como un bálsamo, calmando las heridas de su alma. Sin embargo, en medio de este momento de calma, una sombra se extendió ante él. Lucifer, yaciendo en el suelo, aún lleno de quemaduras provocadas por el calor abrasador que Adam había liberado, intentó moverse, pero su cuerpo apenas respondía. Su orgullo había sido quebrado, y el miedo lo envolvía. Estaba completamente derrotado, incapaz de reaccionar o desafiar a Adam. No era un enfrentamiento, sino simplemente un infortunio que Lucifer se encontraba en el camino del cuerpo de Adam, que ahora avanzaba sin piedad. La desesperación, la furia y la ira ya no gobernaban en Adam, pero el camino de destrucción que había seguido estaba marcado por la determinación de no permitir que nada lo detuviera, no importaba si se trataba de Lucifer o de cualquier otra fuerza. Con un movimiento decisivo, Adam agarró a Lucifer del cuello, la fuerza de sus manos aplastando la vida del ángel caído, quien apenas podía resistirse. De la misma manera, Adam concentró su poder, y entre sus dedos formó una pequeña esfera de luz, pura y compacta, que brillaba intensamente, como una estrella naciendo de la nada. La pequeña esfera se comprimiría en su energía más pura antes de ser liberada. En un solo instante, Adam disparó la esfera hacia el pecho de Lucifer, la explosión que siguió arrasó todo a su paso, desintegrando al ángel caído en un parpadeo. La explosión resonó, dejando solo un rastro de sangre en las manos de Adam, como el testimonio de su acción. Y aunque Adam había conseguido su victoria, sus ojos, que antes habían sido dorados con la luz de su alma, ahora se veían opacos, grises y vacíos. La energía del combate, el dolor de su existencia y el sacrificio de su alma aún incompleta oscurecían su mirada. Su alma, aún no restaurada por completo, se reflejaba en esos ojos apagados, perdiendo el brillo dorado que antes le otorgaba la sensación de divinidad. Sin embargo, a pesar de esta ausencia de resplandor, su resolución seguía intacta. La quietud quedó sobre el campo de batalla mientras Adam siguió su camino, sin detenerse ni mirar atrás, con la mente despejada, centrada en su propósito y avanzando hacia lo desconocido. La voz de Emily continuaba en su mente, dándole calma, mientras su alma seguía emitiendo una luz cada vez más apaciguada, pero imparable. Adam no era ya una simple sombra de lo que fue.
No era un ser consumido por la ira, ni un cuerpo de dolor eterno. Era ahora Adam, decidido a no seguir a nadie más, a no dejarse llevar por los designios de otros, ya sean ángeles o demonios. Solo él definiría su destino. Mientras Adam se acercaba lentamente a Emily, el cambio en su cuerpo era inevitable. Su calor, que había sido abrasador y destructivo, comenzó a disiparse, dejando su piel pálida y quebrada, como si el fuego interior que lo había consumido se estuviera extinguiendo, devolviéndole una apariencia más humana, más vulnerable. La energía que antes lo mantenía firme y peligroso se desvanecía, y con cada paso que daba hacia ella, sus movimientos se volvían más lentos, más erráticos, como si cada paso costara una vida más. La conciencia que Adam había tomado, esa conciencia forjada en el odio y el resentimiento, parecía desmoronarse lentamente. Los recuerdos que antes lo alimentaban, las cicatrices de su alma y cuerpo, se desvanecían como un mal sueño que ya no era necesario. Los ecos del dolor y la lucha, que habían sido el combustible de su existencia, comenzaban a desmoronarse como polvo al viento. Esas cicatrices, que siempre estuvieron presentes, no porque no pudieran ser curadas, sino porque Adam las había guardado como enseñanzas de su debilidad, como recordatorios de su imperfección, de su inalcanzable deseo de ser perfecto, ahora se desvanecían. Cada una de ellas, grabada en su carne y en su alma, empezaba a desaparecer, como si nunca hubieran existido. Adam ya no necesitaba esas marcas para recordarse a sí mismo que era un ser imperfecto, que había sido creado para luchar, para sufrir. El tiempo las borraba, dejándolas atrás, como una vida que finalmente había aprendido a soltar lo que lo había definido. En su lugar, surgía algo diferente. Adam ya no era una creación dividida entre cuerpo y alma, entre ira y sacrificio. En su interior comenzaba a tomar forma la idea de lo que realmente era, de lo que podría ser. Su ser se iba reconstruyendo, pieza por pieza, dejando atrás la necesidad de cargar con los pesos de su pasado. Y en medio de todo esto, Emily seguía allí, su voz suavemente tocando su alma. En su presencia, Adam comenzó a encontrar un refugio, un espacio donde el peso de las cicatrices que había llevado durante milenios ya no tenía lugar. Emily no lo juzgaba, no le exigía nada, solo estaba allí, ofreciéndole la paz que nunca había conocido. La lucha interna de Adam continuaba, pero ahora, con cada paso hacia Emily, parecía que el mundo que había construido a través del dolor y el odio comenzaba a desmoronarse. Ya no más. Ya no más lucha. Ya no más resentimiento. Adam no era solo el resultado de una condena eterna, sino el reflejo de una transformación, una que solo podía encontrar en el abrazo de lo que alguna vez fue humano. Adam sintió que sus piernas fallaban, incapaces de sostener el peso de todo lo que había sido y lo que ahora ya no era. Su cuerpo, que antes había estado cubierto por una armadura de ira y dolor, comenzó a desmoronarse en polvo. Las ropas que lo cubrían se convirtieron en cenizas, flotando en el aire como las últimas huellas de un ser que había conocido la oscuridad, el sufrimiento y el odio durante milenios. Y entonces, Adam cayó de rodillas, su fuerza completamente agotada. Cuando Emily descendió del cielo, su figura brillante, su presencia cálida y serena, iluminó el oscuro paisaje del infierno. Adam la miró con una mezcla de agotamiento y alivio, sintiendo que la calma que emanaba de ella finalmente penetraba su ser. Ella lo miró, y en ese instante, él comprendió que su vida, ya despojada de ira y resentimiento, era una sombra de lo que había sido. A pesar de todo, Emily permaneció allí, inquebrantable y radiante, en un contraste tan fuerte con el sufrimiento que Adam había cargado por tanto tiempo. Cuando ella llegó al suelo y se paró frente a él, la diferencia de tamaño era innegable. Adam, aún de rodillas, la veía desde su posición caída, y en ese momento, un ligero destello de sonrisa cruzó su rostro. A pesar de que ya no era lo que había sido, aunque la vida se desvaneciera de él y su cuerpo perdiera toda fuerza, esa pequeña sonrisa era su última muestra de gratitud y reconocimiento. Emily, aún era pequeña frente a él, pero al mismo tiempo, era inmensa. Adam se dio cuenta de que la calidez de ella era lo único que le quedaba en su existencia. Y entonces, el peso de su ser finalmente lo derrumbó por completo. Su cuerpo se desplomó, y Emily, con una suavidad llena de ternura, lo sostuvo, levantando su cabeza con cuidado, acunándolo entre sus brazos. La suavidad de sus manos acariciaba su cabello, esa última acción de cariño que Adam nunca había recibido con tanta pureza antes. La quietud de la escena era sobrecogedora. En un susurro casi inaudible, Adam dijo, con una sonrisa cansada en sus labios:
Eres una pequeña fastidiosa, uno, y con esas palabras, su conciencia, la conciencia de la oscuridad que había nacido del dolor, la ira y la venganza, finalmente se desvaneció. Como una tormenta que pierde su furia y deja solo el eco de lo que una vez fue, Adam ya no pensaba más en lo que había sido. Ahora, en los brazos de Emily, solo quedaba el silencio y el descanso. Emily, al ver cómo su amado descendía, comenzó a soltar lágrimas, primero de dolor, luego de una mezcla de agradecimiento y tristeza. Ella nunca había logrado salvarlo del peso de su tristeza, de la oscuridad que lo consumió por tanto tiempo. Pero ahora, allí, en sus brazos, él ya no estaba más atrapado en esa oscuridad. Por fin, Adam descansaba. Sin cargas. Sin odio. Solo en los brazos de quien siempre lo había cuidado, siempre lo había amado. Y mientras las lágrimas de Emily caían sobre su cabello, una sensación de paz envolvía el cuerpo de Adam, quien por fin había encontrado un descanso, una calma que nunca había conocido, pero que ahora, por fin, le pertenecía. El arcángel Miguel luchó con fiereza contra Ro, su espada de luz divinamente forjada, cortando las sombras que tejía la criatura. Cada golpe de Miguel era una explosión de energía celestial, hasta que, con un último impacto de pureza, liberó el alma de Eva. La luz que emanó de ella fue tan brillante que hizo retroceder la oscuridad de Ro. Con delicadeza, Miguel recogió el alma de Eva, su resplandor iluminando el ambiente. Tras la liberación, la oscuridad de Ro ya no podía sostenerla. Miguel, con la solemnidad de un ser eterno, comenzó su camino hacia el jardín eterno, el lugar donde Azrael, el ángel de la muerte, guarda las almas para renacer. Allí, Eva encontraría la paz, purificada de todo sufrimiento, renaciendo como humana, para seguir el ciclo eterno de la vida. En cuanto el alma de Adán fue liberada, Miguel se dispuso a llevarla al eterno renacer, donde las almas finalmente se purifican, listándose para su renacimiento. El propósito de Miguel era claro. El alma de Adán debía atravesar ese proceso, pero con ello perdería su magnificencia como el primer hombre, y sería reducida a una simple alma más en el vasto ciclo del cielo. La grandeza de su existencia, el peso de su ser, quedaría atrás, convertido en algo común, inerte, olvidado. Sin embargo, antes de que Miguel pudiera tomar el alma, Emily se adelantó. La vio en sus manos, la esencia que había cargado con un peso tan grande durante tanto tiempo, el alma de Adán, la que había sido una extensión de su ser. En ese instante, algo en Emily se rompió, pero también se fortaleció. Ella no podía dejarlo ir, no sin luchar. Primera más que el simple amor que sentía por él, más que la tristeza de perderlo una vez más. Emily comprendió que el alma de Adán representaba todo lo que él había sido, lo que ella había sido junto a él, lo que ambos habían compartido en su existencia entre luces y sombras. El alma de Adán no era solo la chispa divina que creó al primer hombre, sino también la manifestación de todos los sufrimientos, las batallas, los sacrificios que él había vivido. Era su memoria, su dolor, su lucha por comprenderse a sí mismo en medio de la eternidad. Era la esencia de un ser que había estado marcado por la oscuridad, pero que, a su manera, también había amado y buscado la redención. Era el alma de Adán, y Emily no podía dejar que desapareciera como si fuera algo común, algo que solo formara parte del ciclo del olvido. Tomó el alma con fuerza, con la desesperación de quien teme perder para siempre aquello que más le importa. A pesar de todo el dolor que había causado, a pesar de las cicatrices que ambos compartían, Emily no podía desprenderse de él. Lo había perdido una vez, y ahora, incluso ante la verdad de que ese alma debía renacer, ella se negaba a dejarlo ir. Días, semanas, meses, años pasaron, y Emily se aferró al alma de Adán como si con ello pudiera retener lo que quedaba de él. Su mente y su corazón eran un caos. Sabía lo que debía hacer, pero las emociones la desbordaban, el miedo a perder lo que ya no podía regresar la mantenía prisionera de su propio deseo. Sabía que si volvía a colocar el alma en el cuerpo de Adán, él solo sufriría más, reviviendo una y otra vez las mismas pesadillas, las mismas agonías. Sabía que el proceso de renovación era inevitable, pero el deseo de Emily era más profundo que la razón. Ella quería que Adán encontrara su paz, pero no quería que esa paz llegara a costa de su olvido. Adán no merecía ser olvidado, no merecía perder la dignidad de lo que representaba, incluso si esa dignidad debía ser renacida en una forma nueva. Miguel observó pacientemente, sabiendo que el alma de Adán debía pasar por el proceso de renacimiento, pero también comprendiendo que Emily no lo dejaría ir tan fácilmente. Ella no quería soltar lo que tanto había amado, y con ello, sabía que el alma de Adán seguiría atrapada, como una chispa esperando encontrar su luz en la oscuridad, buscando el momento adecuado para regresar al ciclo de la vida.
Pero Miguel sabía que para que el alma de Adam pudiera tener una oportunidad de trascender y ser renovada, su cuerpo debía ser purificado, y solo la experiencia de vivir nuevamente como un ser humano lo lograría. Sin embargo, Emily, aferrada a su amor y su tristeza, no podía aceptar esa verdad, aun cuando sabía que era lo mejor para él. La lucha interna de Emily no solo era una lucha por el alma de Adam, sino también por su propia redención. Porque en el fondo, Emily temía lo que sucedería si realmente dejaba ir todo lo que conocía, todo lo que había amado, y lo dejaba renacer. En ese sacrificio, quizás encontraría también su propia liberación, pero no podía ver más allá del dolor de perderlo una vez más. Adam ya había sido una parte fundamental de su vida, y ahora, aunque sabía que debería dejarlo partir, su amor por él la mantenía en un estado de constante resistencia, atrapada entre la necesidad de liberarlo y la esperanza de no perderlo para siempre. El tiempo pasó, y Emily tomó una decisión crucial, una que cambiaría para siempre el destino de Adam. Aunque no estaba presente cuando todo ocurrió, había escuchado cada palabra, cada susurro de Adam, cuando aún vivía. Ella había estado a su lado, en sus momentos más oscuros, cuando él se desmoronaba, y fue gracias a esas conversaciones que Emily pudo comprender, poco a poco, la magnitud del sufrimiento que Adam había soportado a lo largo de su vida. Además, cuando calmó hacia Adam, algo dentro de ella le permitió sentir todo lo que Adam había vivido, todas las penas y angustias que lo habían marcado para siempre. Por eso, cuando Emily se dio cuenta de lo que debía hacer, su resolución fue aún más fuerte. Adam no debía renacer como un alma cualquiera. No podía perder su esencia, la magnificencia de ser el primer hombre. No permitiría que su alma se diluyera, que su identidad fuera borrada por el paso del tiempo. Adam debía regresar a la tierra de una forma nueva, renovada, pero sin perder la esencia de quien había sido. El primero, el original. Pero había condiciones. Emily sabía que, para que Adam pudiera renacer y evitar perder su esencia, debía hacerlo de manera diferente. Adam regresaría a la tierra, pero no como lo había hecho en su vida pasada. Esta vez, viviría su vida como debía haber sido, con la guía de los seres angelicales, sin ser dejado a su suerte, sin ser obligado a forjarse por sí mismo. Nadie volvería a abandonarlo, no mientras ella estuviera cerca. No cometería el mismo error que otros habían cometido. Cuando Emily tomó su decisión, lo hizo con una determinación férrea. Sabía que el camino de Adam debía ser distinto. No solo debía ser guiado, sino también enseñado a ver su propio valor, a reconocer su fuerza, a descubrir que su espíritu era mucho más grande de lo que le habían hecho creer. Adam no podría nunca más ser tratado como un simple ser que debía demostrar su humanidad a través del sufrimiento. No de nuevo. Sin embargo, la verdadera confrontación llegaría con Serafiel, la serafina encargada de la supervisión de Adam en su vida anterior. Emily sabía lo que había hecho Serafiel, aunque no había estado presente. Cuando Adam le confesó, compartió su dolor, y cuando calmó hacia Adam, Emily pudo sentir con intensidad las cicatrices que aún permanecían. Serafiel había sido la que dejó que Adam viviera su vida sin la protección que necesitaba, dejándolo enfrentar todo por sí mismo. Según Serafiel, Adam debía convertirse en un hombre perfecto por sus propios medios, sin ayuda, sin compasión. La indiferencia de Serafiel había marcado a Adam de forma irreversible. Aunque Serafiel se arrepintió y lo expresó, Adam nunca perdonó el abandono. El resentimiento se había acumulado a lo largo de los siglos, y Emily no podía dejar que eso pasara por alto. Ella entendía perfectamente el daño que había sufrido Adam, y lo que había hecho Serafiel nunca podría ser simplemente olvidado. Emily había sido testigo de la carga emocional de Adam, y aunque no había estado físicamente presente en su sufrimiento, su conexión con él le permitió comprenderlo profundamente. Así, con una mirada decidida y una voz cargada de una dureza que solo Emily podía poseer, se dirigió a Serafiel. Adam renacerá, dijo con firmeza, su tono inquebrantable. Pero no será como un alma cualquiera. No perderá su esencia. Él regresará, pero esta vez, vivirá como debió haber sido, guiado, acompañado, y nunca más abandonado. No será dejado a su suerte como lo hiciste tú. Con esas palabras, la tensión creció. Emily sabía que Serafiel intentaría defender sus acciones, pero el daño ya estaba hecho. Emily no podía perdonar lo que Serafiel había hecho al dejar que Adam enfrentara todo en soledad, sin compasión alguna. Adam no volverá a ser tratado como una simple lección de vida, no como un experimento, como tú lo hiciste. Él merece algo más, merece ser guiado por aquellos que lo entiendan, por aquellos que no lo abandonen. Emily miró a Serafiel con una furia contenida, pero al mismo tiempo, con una tristeza profunda que solo ella podía sentir.
Y yo seré la que lo guíe. Cuando regrese a la tierra, estaré a su lado. Y cuando su alma esté finalmente purificada, seré yo quien lo reciba en el cielo. Emily se dio la vuelta, sabiendo que había marcado un punto de no retorno. El destino de Adam ya no estaba en las manos de aquellos que lo abandonaron, ni en las de aquellos que pensaban que podía enfrentarse a su sufrimiento por sí solo. Emily lo guiaría. Y, al final, su alma sería recibida por ella, como el primer hombre, como Adam. Emily, pequeña en apariencia pero con una firmeza que brillaba en cada paso, salió del lugar con una determinación que dejó a todos en silencio. La niña que muchos creían que era, la que a menudo mostraba su ternura y vulnerabilidad, había dejado de serlo. Ahora, después de haber sentido todo lo que Adam pasó, después de haber aprendido y comprendido las profundidades de su sufrimiento, ella ya no era la misma. Había crecido, no solo en su cuerpo, sino en su alma. El tiempo, que para los seres angélicos podía parecer eterno y sin fin, había enseñado a Emily una lección que muchos, incluso en el cielo, aún no comprendían. Que ni el propio cielo era perfecto. Había luces y sombras, contradicciones y errores, y Emily debía vivir con eso, porque era la única forma de avanzar. Ya no podía esperar que el cielo fuese el paraíso inmaculado que alguna vez pensó, pero eso no significaba que se rendiría. Y Adam, él volvería al cielo, después de haber vivido una nueva vida en la tierra. Esta vez, renacería con la oportunidad de vivir como debió haber sido, guiado por seres angélicos y, sobre todo, con Emily a su lado. Ella estaría allí para recibirlo, para ser su fuerza cuando regresara a la morada celestial. Aunque pasarán miles de años, aunque su vida en la tierra fuera larga, Emily sabía que un día Adam regresaría al cielo, renovado y completo. Pero por ahora, lo único que importaba era que Emily había aceptado la realidad, tan dolorosa como fuera. Se había convertido en algo más que la niña que un día fue. Había adquirido una sabiduría que solo el tiempo y el sacrificio pueden dar. Y aunque sabía que Adam viviría mucho tiempo, ella también comprendió que su viaje apenas comenzaba. La eternidad no sería fácil, pero al menos, no estaría sola. Más te he esperando mucho tiempo, Adam. 3. Fin.